Ok, muy bien, vamos a comenzar entonces. Y bienvenidos a la última y octava clase de este curso, los sacramentos y la oración. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Y esta noche vamos a enfocarnos específicamente en la enseñanza bíblica sobre el Padre Nuestro. A los discípulos de Jesús en Lucas 11 preguntan a Jesús, ¿cómo debemos orar? Enséñanos a orar. Y él les enseñó el Padre Nuestro. Vamos a ir examinando esta oración, lo que estamos viviendo en ella y también cómo podemos usarla para la vida. Muy bien. Pero vamos a comenzar con una oración y luego voy a explicar el proyecto aquí, para que ya de una vez tengan conocimiento sobre cómo pueden emprender. Vamos a comenzar con oración. Vamos a usar para nuestra oración el mismo Padre nuestro que vamos a escribir hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces de una vez vamos a ver cómo podemos hacer el proyecto final. Así que voy a compartir otra pantalla. Primero con un documento que es el proyecto final, para explicar un poco en qué consiste. Ok, aquí está el proyecto final entonces. El proyecto final en este curso consiste en este tipo de examen, pero no es un examen que tienen que presentar en la clase. Es un examen que pueden llevar a casa y hacer allí. Pueden hacerlo con sus celulares también. Voy a explicar una forma de hacerlo así. Pero consiste en preguntas, 22 preguntas. La primera sección de preguntas, y las preguntas todas son a base del contenido del curso, lo que aprendieron en el curso. La respuesta a cada pregunta en el proyecto final se halla en la clase, en alguna grabación o en algún video de instrucción. Así se enseña esa respuesta. Entonces, si tienen preguntas, no saben cómo contestar, uno pueden repasar. Hasta pueden buscar los materiales para el curso en nuestra página web también, que haya la respuesta allí. Pero bueno, las primeras preguntas, las primeras 6 van a ser de verdadero o falso. Es decir, que hay una declaración y ustedes tienen que decirse bíblicamente esa declaración es verdadero o falso. Y simplemente pueden hacer un círculo, si ustedes quieren usar este documento, pueden hacer un círculo para indicar si es verdadero o falso. La siguiente pregunta son de selección múltiple. O sea, tienen que escoger entre las opciones que se dan, cuál es la correcta. ¿Cuál es la correcta? Un ejemplo es los medios de gracia son. Luego tienen que escoger la respuesta que contesta eso mejor. ¿Cuáles son las medidas de gracia? Pues tienen que escoger. La última sección tal vez les va a requerir más tiempo. La última sección es contestar con respuestas un poco más largas en sus propias palabras. No tienen que ser muy largas, o sea, no tienen que escribir todo un libro para cada uno, pero que sean completas las respuestas, conforme a lo que enseñamos. Entonces, hay 8 de esas preguntas. Así que ustedes pueden uh, hacer eso y una nota sobre esa última sección, favor de no copiar sus respuestas de otras. O sea, no busquen por internet para hallar
información y luego copiar y pegar. Y si necesitan ayuda, pueden consultar las grabaciones, los materiales del curso, pueden enviarme un mensaje a mí, les puedo dar una pista, pero no busquen una respuesta por internet, copiar y pegar, aunque sean sus propias palabras las respuestas en esta sección, por dos razones. Primero, eso les ayuda a ustedes a reforzar lo que aprendieron en el curso. Copiar y pegar algo del internet no aprenden nada, pero con repasar lo que ya estudiaron sí van a aprender. Con expresarla en sus propias palabras mejor lo van a recordar. Ese es el segundo beneficio. Cuando contestan en sus propias palabras, están practicando el compartir su fe con otros. Después, cuando alguien dice, ¿pero qué hace el bautismo? Ya tendrán una respuesta, porque ya contestaron esto. Pueden ya contestar. Pues estas son las cosas. Son tan prácticas en el compartir de su fe con otras personas. Así que ese es el contenido del proyecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de explicar cómo pueden entregar el proyecto? Todo está bien, pastor, al menos para mí. Ok, perfecto. Muchas gracias, Freddy. Bienvenido. Bien. ¿Alguien más tiene preguntas sobre el contenido del proyecto? 22 preguntas, unas son de verdadero y falso, otras de selección múltiple, otras de respuesta escrita. Sí, Nelson, ¿cuál es su pregunta? En las primeras preguntas, uno con hacer un círculo de la letra correcta es suficiente, ¿verdad? Sería suficiente. Por lo menos las preguntas que son verdaderas y falsas. Si yo las selecciono con un círculo, ya la respuesta correcta queda lista. Exactamente. Okay. No tienen que dar más explicación. Subrayar o hacer un círculo para la respuesta correcta. Igual con la siguiente sección. Pero la última sección ahí sí tienen que explicar. Tienen que escribir en sus propias palabras. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? Excelente. Ahora les voy a mostrar entonces cómo pueden entregar el proyecto. Ustedes tienen tres opciones. Primero, si uno quiere, puede escribir a mano las respuestas. O sea, yo les voy a enviar este documento por WhatsApp. Ustedes pueden imprimirlo y escribir con pluma las respuestas. O si no quieren imprimir, pueden simplemente usar esto como guía y escribir a mano las respuestas en una hoja de papel. Con letra legible, por favor. Y luego pueden sacar una foto del producto final y pueden enviármelo por WhatsApp o a mi correo. Y los dos los voy a publicar en. Esa es la primera opción, escribir a mano, tomar foto, enviar. Segunda opción, si tienen acceso a computadora o laptop, voy a enviarles este mismo documento, pero no como PDF, como está ahora, sino como documento Word, un procesador de Word. Y los que tienen acceso a computadora pueden acceder y teclear, pueden poner las respuestas así, con el teclado de la computadora. Y luego enviármelo por WhatsApp o por correo. Tercera opción, a mí me gusta mejor, es la más fácil en mi opinión. La tercera opción es utilizar un formulario de Google para entregar el proyecto. Y les voy a mostrar cómo es. Ok, les voy a enviar un enlace en el grupo chat del curso y solamente tienen que hacer clic en ese enlace en su celular, puede ser, o también en una computadora si tienen acceso a él. Y les va a llevar a un documento de Google que tendrá así.
Y aquí van a entrar su nombre y apellido y su número de WhatsApp. 108, está. Hacer clic en siguiente. Y aquí tienen todas las preguntas del proyecto final en un solo lugar. Aquí las preguntas de verdadera y falsa. Entonces pueden ir haciendo clic. No estoy poniendo respuestas correctas necesariamente, solo estoy dando un ejemplo. ¿Okay? Pueden hacer clic aquí. Y al terminar, siguiente les va a llevar a la siguiente sección. La siguiente sección, selección múltiple. De nuevo, en su celular, en su laptop, simplemente pueden hacer clic. Y pueden cambiar sus preguntas si quieren cambiar. Y al final de la sección, al hacer clic en siguiente, luego vienen las preguntas de respuesta larga. Y estas a lo mejor son un poco difíciles de contestar en el celular, porque es difícil de teclear muchas palabras, ¿verdad? Entonces, si uno quiere completar la primera parte en formulario de Google y luego escribir a mano la siguiente parte, no hay problema. Solo que me hagan llegar las páginas. Pero aquí simplemente pueden hacer sus respuestas también y ya hay una falsa respuesta, ¿verdad? En respuesta larga pueden poner todas las letras que quieran. Al terminar esta sección, va a haber un botón que se dice enviar. Hagan clic y dice que ya se entregó el proyecto, yo lo recibo, puedo corregirlo, puedo entregarlo también con correcciones. Así que en mi opinión esa es la forma más fácil de hacerlo. También para mí es más fácil corregirlo, pero de las tres formas ustedes tienen libertad de escoger cuál es más conveniente para ustedes. Y ahí lo pueden hacer. A la fecha de entrega va a ser 10 días a partir del día de hoy. O sea, el 30 de marzo es el día cuando deben de para cuando deben de entregar. Si necesitan un poco más tiempo, no se preocupen. Envíenme un mensaje en privado, nos dicen qué fecha van a hacerlo y estar bien. Podemos esperar unos días más. Pero, por lo general, si pueden terminarlo para el 30 de marzo, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cuáles preguntas sobre cómo entregar el proyecto? Holanda, está bien. Sí, Pastor, en el caso de la opción número 3, quizás sea recomendable llenar este examen, digamos, en otro documento y luego ya solo pasar las respuestas directamente, ¿verdad? Para ir más seguro. Sí, eso es recomendable. Aquí llega uno preparado y no tarda tanto tiempo con el celular o con la computadora agregando las respuestas. Les voy a explicar también una debilidad que tiene este formulario de Google. Vamos a imaginar que estamos llenándolo. Javier Johnson. ¿Ok? Y vamos a imaginar que él termina pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y de repente le llaman del trabajo y tiene que salir de la página y volver después. Si él cierra la ventana, pierde su tiempo. Pero algo que pueden hacer, y si eso es el caso, pueden simplemente avanzar hacia el final sin llenar las respuestas, enviar, y eso me envía lo que sí cumplieron, o sea, las primeras 4 preguntas con sus respuestas. Y luego, más tarde, más después, cuando Javier regresa de su trabajo y quiere terminar, simplemente va a volver a poner su misma información, ¿verdad? Y puede comenzar desde el 5.
No tiene que volver a llegar del 1 al 4. Puede comenzar desde el 5 y terminar. Y así yo recibo su trabajo, pero en 2 partes. Pero no hay problema, porque llevan el mismo nombre y puedo ver, comenzó aquí, terminó aquí. Entonces, perfecto. Esa es otra opción. Pero sí, recomendarle sería preparar las respuestas antes y luego entrar y hacerlo de una sola. Pero si no pueden, está bien dividirlo así en 2 partes. ¿Y alguna otra pregunta sobre esto? Ok, entonces después de la clase, antes de subir a mi avión y tomar mi vuelo, voy a publicar esta información en forma escrita en el grupo chat. Así que si no tomaron apunte y se les olvida, pueden ir allá y encontrar toda esta información. Que es cómo se puede entregar, para cuándo se debe entregar, junto con mi correo electrónico y mi número para entregar. Pero si tienen cualquier duda mientras hacen el trabajo, con confianza, envíenme un mensaje por internet. Excelente. Pues vamos a ir a la clase principal. Algo excelente que estudiar el día de hoy sobre el Padre Nuestro. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer las preguntas de repaso. Había 2 preguntas de repaso sobre los videos que miraron antes de la clase. La primera era, ¿qué consuelo hay en llamar a Dios Padre Nuestro? Cuando en las primeras palabras del Padre Nuestro decimos ese título, ¿qué consuelo nos da? Yo veo que Rosita levantó su mano. ¿Quiere intentar, Rosita? Sí, espero que me escuchen. Ahora sí. Bueno, con estas palabras del Padre Nuestro, lo que estamos es, Dios nos está invitando cariñosamente a que creamos, pues, firmemente que Él es nuestro verdadero Padre y de esa misma manera nosotros somos sus verdaderos y nosotros le podemos tener plena confianza, como los hijos siempre piden, los hijos amados le piden siempre a su amoroso Padre. Excelente respuesta. Entonces, Dios nos invita a considerar que Él es nuestro Padre, a ser nosotros sus hijos amados y que ven a muy buena. Nelson, quería agregar. Sí, casi la misma respuesta que la hermana dio, de que nos ayuda a una plena confianza y una relación de un amor cariñoso, de que todo lo que necesitamos y esperamos, debemos esperarlo en Él, en Dios como nuestro Padre. Como dice en una de las cartas de Pedro, que dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, hay una cristología ahí en esa oración, como la hay en el Padre Nuestro también. Excelente. Entonces, siendo nuestro Padre, nos provee todo lo que necesitamos. Muy bien, sí. En el video aprendieron que por medio de la obra de Jesús, nosotros formamos parte de la unos a Dios. Creo que en la clase pasada usaron en el video esa ilustración. Ese es Dios, el soberano. Y pues pensamos a veces tal vez que somos como esclavos
que estamos acercándonos a Dios sin miedo y a ver si nos escucha o nuestra vida. No es así. No son los esclavos, son los hijos queridos y adoptados de Dios. Tenemos esta fuerza especial que es Jesús para entrar al trono de Dios y brincar y sentarnos en su regazo. Y me encanta escucharlo. Esa es la confianza que tenemos de acercarnos al Padre. Muy bien, la siguiente es, mencione dos cosas que usted aprendió sobre el Padre nuestro en el libro. Y para este ejercicio voy a dividirlos en grupos pequeños. Pueden compartir dos cosas que aprendieron sobre el Padre nuestro. Grupos pequeños. Y cada uno puede aportar si es que aprendieron algo. Voy a dividirles en grupos. Ahora debe de salir una identificación en sus pantallas para verle hacer clic para aceptarlo. Entren ahí y comparten por lo menos una cosa nueva que aprendieron sobre el Padre. Comentaba, me tocó con la hermana Mercedes y yo le comentaba a ella que lo que yo pude aprender de este Padre Nuestro es que no debemos hacer como una oración repetitiva, sino que la debemos hacer a conciencia de lo que realmente estamos diciendo a Dios y acercarme confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16, para hallar el oportuno socorro. Entonces puedo acercarme a Dios confiadamente porque Él es mi Padre. Y yo le comentaba a la hermana que ni siquiera hoy lo podemos comparar con los padres o las madres de ahora que golpean a sus hijos, que los abandonan, que los matan, tantas cosas que vemos en el mundo que sucede, pero sin embargo nuestro Padre celestial siempre está con los brazos abiertos recibiéndonos, aunque nuestros padres carnales, nuestras madres nos dejen la palabra de Dios, que Él siempre está dispuesto a recibirnos. Sí. De que Dios siempre está dispuesto a socorrernos y a recibirnos. Eso es lo que aprendí. Muy bien, muy bien. Sí, vamos a hablar un poco sobre la vana repetición, que con cualquier oración podemos pedir. Pero sí se puede usar bien. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Algo nuevo que aprendieron sobre el Padre Nuestro. Rosita aportó en el chat. Aprendí que el nombre de Dios es santificado en sí mismo, pero nosotros en esta oración le pedimos que sea santificado también. Entonces cuando pedimos santificado sea tu nombre, no estamos diciendo Dios, haz tu nombre más santo. Es posible, ya es santo Dios. Pero sí estamos diciendo, ayúdanos nosotros en el mundo a mantener ese nombre. El nombre de Dios es su reputación en el mundo. Y su reputación es todo lo que sabemos que hace, que hay. Eso está en la Biblia. Y mantenemos eso santo cuando enseñamos correctamente, en pureza, lo que la Biblia dice. Si decimos mentiras sobre Dios, estamos dándole una falsa, mala reputación en el mundo. Y eso es porque Dios prohíbe. No quiere eso. Entonces, con decir santificado sea tu nombre, estamos diciendo, ayúdame Dios y a los demás a enseñar correctamente sobre ti para darte un buen nombre. Y también para que yo viva de forma que te da una buena. Sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, Margarita, levanté su mano. Por favor, Margarita. Sí, profesor. De hecho, yo es la primera vez que
que de alguna manera, cuando vi el video, me desglosaron el significado. Realmente creo que era de los repetitivos, yo era la de que solo lo decía y pues nunca lo comprendía realmente. Muy, muy buena explicación. Creo que muchas veces no nos enseñan esa parte o estamos en el lugar equivocado. Entonces, pues agradezco mucho por ese aprendizaje. Qué bueno, qué bueno. Sí, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otro aporte de Rosita en el chat. Ella aprendió lo que significa que venga el reino de Dios a nosotros. El reino de Dios no es un lugar, es más bien una actividad, es Dios reinando en los corazones en medio del mundo. Entonces, cuando decimos que venga nuestro reino, estamos diciendo, envía tu Espíritu Santo para fortalecer tu reino en mi corazón, Dios, y también para establecer tu reino en los corazones de los que nos tocan. Y hablaremos más de eso. Pero estamos pidiendo una fe más fuerte para nosotros y que Dios deje a otros. Excelente. Yo les voy a decir que lo que encontraron en el video, estas explicaciones buenas de las peticiones, no son muy nuevas y no las inventamos nosotros. Estas explicaciones vienen de un libro que se llama El Catecismo de Martín Lutero. Aquí está. Y voy a publicar este documento en el chat después de la clase. Pero en 1500, el año 1500, a un monje católico, Martín Lutero, se dio cuenta que había muchos errores en la iglesia católica, cosas no bíblicas. Así que él trató de cambiar la iglesia. Quería debatir esos puntos para volver la iglesia a la Biblia. Pero la iglesia no quiso. Entonces se tuvo que separar de la iglesia católica. Y él escribió un libro de enseñanza para niños de las verdades de la Biblia. Se llama un catecismo. Quiere decir un libro de enseñanza. Pero en ese catecismo de Martín Lutero se hallan las explicaciones a las peticiones que ustedes miraron en el video. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera petición. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? El nombre de Dios es en verdad santo en sí mismo, mas le explicamos en esta petición que sea santificado. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Se santifica el nombre de Dios cuando su palabra se enseña con verdad y pureza, y cuando nosotros como hijos de Dios vivimos de un modo santo conforme a él. Ayúdanos a hacer eso, amado Padre Celestial. Eso es lo que estamos pidiendo cuando decimos santificado sea tu nombre. Ayúdanos a enseñar y vivir en una forma que te trae buena fama, que te da un buen nombre. Pero el que enseña y vive de distinto modo a lo que enseña la palabra de Dios, Dios honra el nombre de Dios entre nosotros. Líbranos de hacer esto, amado Padre Celestial. Así que es una breve y simple explicación de cada petición que nos ayuda a saber qué estoy pidiendo aquí cuando oro estas cosas. Y es muy útil. Así que les voy a compartir ese documento en el grupo chat después de así. Muy bien. ¿Alguna pregunta tienen? Entonces, antes de continuar. ¿Alguna pregunta? ¿Todavía se le oye bien o no? ¿Muy entrecortado? ¿Difícil de entender? ¿Alguien me puede decir si se me oye bien o no? Sí, pastor, yo le Sí, oigo ya se bien. oye muy. Ok, perfectamente. Sigan avisándome. Si no me escuchan, por favor me avisan. Ok. Ok, bueno. Ok.
Y Rosita dice, a rato se entrecorta, pero entendemos. Qué bueno que podemos. Ok, entonces, tenemos dos registros del Padre Nuestro en las Escrituras. Uno está en Mateo, capítulo 6, otro está en Lucas, capítulo 11. Y podría ser una referencia a la misma ocasión, pero también podría ser dos ocasiones diferentes, cuando Jesús enseñó la misma oración. O sea, hubiera sido una pregunta común entre sus discípulos, ¿verdad? Y los que le seguían. ¿Cómo debemos orar? Así que puede ser que en dos ocasiones diferentes Él enseñó la misma oración, pero notamos unas sutiles diferencias entre esas dos enseñanzas de cómo orar el Padre. Y eso nos recuerda que, aunque el contenido es igual, no hay una fórmula mágica para orar, ¿verdad? Como dijimos, podemos usar el Padre Nuestro y es un modelo excelente, pero no somos obligados, podemos simplemente hablar con Dios del corazón. Esa es la libertad que Cristo ganó por nosotros. Entonces podemos usar nuestras propias palabras, podemos usar el Padre Nuestro con sutiles cambios que hacemos para nuestras necesidades también. O podemos usar las mismas palabras que hallamos en Mateo 6 y Lucas 11. No hay una regla ni una fórmula mágica, pero sí vamos a ver y leer esas secciones ahora. Un voluntario para leer Mateo 6, por favor. Voluntario para leer, por favor. Yo, profesor. Excelente, Margarita, gracias. Vosotros, pues, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos. Amén. Excelente, muchas gracias. Entonces, a lo mejor ustedes que han usado esta oración en sus iglesias han aprendido palabras un poco diferentes, pero casi igual. Está bien eso. Igual, en Lucas 11 vemos unas sutiles diferencias de palabras. ¿Alguien puede leer Lucas 11? Sí, sí, pastor, ya leo yo, si me permite el privilegio. Lucas Por 11, 2 al favor. 4. Dice así, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, una diferencia sutil que notamos es, aquí dice plenamente nuestros pecados en los de nuestras deudas, pero es una referencia a lo mismo. Aquí en Lucas tampoco se incluye lo que se llama la doxología al final, o sea, la palabra de la alabanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria de los siglos de los siglos. Algunos de los manuscritos de Mateo tampoco tienen eso. Pero si lo queremos incluir es muy bueno y es bíblico. O sea, y toda la gloria pertenece a Dios. Sí, toda el poder pertenece a Dios. Sí, el reino pertenece a Dios. Sí, entonces es bueno recordarnos de eso al final. Entonces ahí tenemos las dos versiones en la Biblia del Padre Nuestro. Algunos dicen que esta oración es muy católica. A mí por eso no la quieren utilizar. Es una oración. Pero ¿qué dice Cristo aquí en su santa palabra? Y dice cuando oréis, decid. Cristo quiere que utilicemos esta oración. Entonces no es un asunto de ser católico, protestante, cualquier seguidor de Cristo.
va a querer utilizar esta oración, porque es un modelo, es muy buen ejemplo de una oración que Cristo mismo nos dice. Y somos libres de orar en otras formas también, eso lo demuestra claramente. Pero usar esto es de una gran bendición. Ok, Rolando levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? Así, mi pregunta sería, pastor, me llama la atención esa palabra que dice, y no nos metas en tentación. Y uno piensa, bueno, el que se mete en las tentaciones es uno, ¿verdad? Porque de su propia concupiscencia, dice en Santiago. Pero, pues al final, pues Dios lo permite todo, ¿verdad? Entonces, quizá por eso dice así, no nos metas, porque he leído otras versiones que dicen, y no nos dejes caer en tentación. Entonces, a ver, ¿qué me puede comentar sobre esto, pastor? Sí, es buena pregunta. O sea, sabemos de otros versículos bíblicos que Dios no tienta a nadie. Y en la misma explicación de Lutero a esta petición, él dice eso, Dios nos tienta a nadie. Pero oramos en esta petición que cuando somos tentados, Dios nos libre. Claro. Entonces, ese es el sentido bíblico correcto. Puede Ya, ser una diferencia en la traducción del griego. La mayoría de las versiones que he aprendido yo también utilizan no nos dejes caer. Tendría que volver a estudiar el griego. Pero de todas formas, sí, estamos diciendo, Dios, nunca me permita estar en una situación cuando yo no puedo resistir. Y tenemos la promesa bíblica que nos va a dejar así. Yes. Él dice en 1 de Corintios 10, Dios es fiel y cuando somos tentados siempre va a proveer la salida para nuestra tentación. O sea, nunca vamos a encontrarnos en una situación donde dicen, pues tenemos que caer en tentación, aquí no hay otra. Dios siempre nos va a proveer la salida. Y también la fuerza. Así que es bíblico. muy bien, gracias, pastor, gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok, entonces primero decir que esta oración es una gran bendición y tanto para jóvenes como adultos. ah, Vemos de las explicaciones sencillas que da Lutero que un niño puede aprender lo que significa esta oración y puede orar diciendo Padre. También un adulto ya mayor puede orar esto y encontrar mi fe en el Padre. En cualquier época de nuestra vida vamos a ver que lo que necesitamos puede cambiar, pero hallamos una petición para lo que necesitamos siempre en el Padre. Un ejemplo de eso es el mismo no nos dejes caer en tentación. Las tentaciones en las cuales se mete un joven son diferentes que las tentaciones que se mete un anciano. Pero lo que sigue igual es la necesidad de la ayuda de Dios a resistir la tentación. Sin esa ayuda somos presa fácil para el diablo. Entonces un joven y un anciano, los dos oran juntos, no nos dejes caer. ¿Sí? Y Dios contesta eso y nos da la ayuda que necesitamos. Ese es un ejemplo, pero podríamos ir con cada petición y decir lo mismo. Cualquier edad, cualquier época de nuestras vidas, vamos a ayudar. Esta oración es muy buena. Una pausa entonces y luego vamos a hacer una pregunta que nos va a ayudar a considerar esta oración. ¿Alguien tiene preguntas aquí? Ok, entonces va a haber una pregunta en sus proyectos que dice lo siguiente. Debemos evitar usar el Padre Nuestro porque podría ser una vana. Debemos evitar usar demasiado Padre Nuestro porque podría ser una vana repetición. ¿Qué piensan ustedes?
de eso. No debemos repetirlo demasiado, porque si lo repetimos mucho, entonces podríamos caer en... No, pastor, es necesario utilizarla siempre porque es una oración que tiene mucho contenido, muy hermosa y importante, y es un modelo de oración que Jesús nos enseñó, nos dejó plasmado en la Biblia a su iglesia y nunca va a ser repetitiva. Siempre tiene un propósito, siempre tiene algo nuevo, siempre hay una belleza en ella. Excelente respuesta. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Sí. Debemos evitar el uso del Padre Nuestro porque podría llegar a ser una ventaja. ¿Sí? Pues no. Margarita, por favor. Sí, yo considero que no deberíamos de considerarla como vana, y puesto, como decían los demás hermanos, es una oración muy completa. De hecho, más que repetirla es tener la conciencia de lo que se dice y nos da mucho recordatorio desde el principio hasta el final de la oración completa. Como decía alguno de ellos, es que en cada momento se aplica bastante bien. Ok, excelente, gracias. Entonces, usted hizo una distinción importante. Y debemos evitar repetirlo vanamente, sin pensar en eso. Pero no por eso debemos evitar de usar de forma correcta, que sí es de gran beneficio. Muy útil. Me gusta esa distinción. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Bueno, vamos a dar unas conclusiones bíblicas aquí entonces. Debemos evitar usar el Padre Nuestro para no caer en el. Es muy cierto que Jesús sí condena el Mateo capítulo 6. ¿Y qué quiere decir Jesús con hablando de repetir una oración sin pensar en el significado de las palabras? Es decir, sin ser conscientes de lo que estamos pidiendo. O podría ser repetir una oración con pensar que con nuestras muchas palabras estamos ganando el favor de Dios. Eso es opuesto a lo que aprendimos en la clase pasada. ¿Quién nos ganó respuestas perfectamente favorables de Dios? Jesús. No necesitamos hacer más para ganar una mejor respuesta que recibimos. Entonces, Jesús sí condena eso, no solo con el Padre Nuestro, sino con cualquier oración. No debemos repetirlo pensando que vamos a ganar algo con la repetición. Debemos repetirlo sin meditar o estar conscientes de lo que estamos diciendo. Pero el problema con eso no es la oración misma, no es el Padre Nuestro. Esto Cristo nos lo enseñó. El problema está dónde? Está en mi corazón. Si yo no estoy orando y pensando en las palabras, no debo dejar de orarlo, debo pensar en las palabras, ¿verdad? El cambio necesita pasar en mí. Debo de cambiarla y pensar y arrepentirme de esa vana repetición y empezar a hacerlo correctamente, evitando las palabras. Así que no debemos prohibir el uso, el abuso. Ustedes van a aprender sobre eso en otro curso. Eh, hay cosas, y bueno, todo, se puede abusar de él, ¿verdad? Pero no debemos prohibir el buen uso de algo si la Biblia no lo prohíbe. Un ejemplo sería de una computadora. Una computadora en sí no es buena ni se puede usar para el bien. Así que el hecho de que uno lo puede usar para el mal, robar datos o usar pornografía,
No significa que debemos prohibir todo uso de la computadora. Lo estamos usando ahora mismo para la gloria de Dios. Igual con el Padre, ¿verdad? El hecho de que algunos sí abusan de la oración con repetirla vanamente, no quiere decir que digamos, nadie puede usarlo. No. En cambio, vamos a animarles a usarlo bien, como Cristo quiere que lo usen. Y eso es porque Jesús dijo, oren así. Debemos usarla, pero somos libres también de usar otras oraciones. Recordemos eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Por ejemplo, Freddy. pastor, por ejemplo, es lo mismo que decir, digamos, no es prohibido beber una copa, pero sí exceder eso. También. Ahí tenemos otro ejemplo del abuso. No debe de prohibir el buen uso de algo. Con el vino. Acabo de leer en mis meditaciones diarias la carta de San Pablo a Timoteo, y al final de esa carta él dice a Timoteo, deja de tomar solo agua y toma un poco de vino de vez en cuando para tu estómago. Entonces, la Biblia no prohíbe todo uso del alcohol. Lo que sí prohíbe es el abuso del alcohol, tomar demasiado, estar adicto, emborrachado. Esto sí es pecado. Y que debemos prohibir lo que la Biblia prohíbe. Pero no por esos abusos podemos decir que nadie puede tomar ningún dosa de alcohol, porque la Biblia no dice. Y ustedes van a aprender más sobre eso en el curso que usted vería como legalismo. Legalismo. Pero tiene razón. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok. Entonces, vamos a estudiar brevemente los significados de estas posiciones. Te ha dicho que el Padre Nuestro es una gran oración misionera. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos lo que estamos pidiendo en el Padre Nuestro, la mayoría de lo que pedimos son de misiones espirituales. Y no solo para nosotros, sino para todos los demás también. ¿Se han fijado que esta oración no se llama Padre mío? Jesús nos enseñó a orar. Estamos no solo pensando en nosotros, sino en todos los otros creyentes. Y también queriendo hacer, y esto no creen, hijos de Dios también. Entonces, vamos a ver eso en esta gran oración misionera. Examinando el significado de las peticiones diferentes. La primera pregunta es, ¿qué partes de la oración se refieren al compartir el evangelio? Primero tenemos santificado sea tu nombre. Ya expliqué eso anteriormente. Gracias. El nombre de Dios es más que solamente su título. Dios, Jesús, Señor. El nombre de Dios es todo lo que sabemos sobre Dios. En la Biblia es su reputación, lo que es y lo que ha hecho Dios. Y esa reputación, ese nombre, queremos mantenerlo santo en el mundo. Ya es santo así, pero entre nosotros queremos que se mantenga. Y eso se hace cuando personas enseñan correctamente sobre Dios, no cuando cuenten mentiras sobre Dios. ¿Y no es eso una oración para evangelismo? Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos diciendo, Dios, ayúdame a mí y toda otra persona que comparta la palabra de Dios a hacerlo correctamente. No compartir la verdad sobre Dios. El Espíritu Santo obra en esa verdad. Convertir los que no creen en Jesús. Así que es evangelismo, es obra misionera. También tenemos, vénganos tu reino. Vénganos tu reino. El reino de Dios, cuando estudiamos la Biblia,
habla de el Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas. Como Cristo reina en nosotros cuando llegamos a creer en Cristo. Y ese reino de Dios en nosotros crece cuando crece en usted. Así que vénganos tu reino. Estamos pidiendo a Dios que me hagas crecer en la fe y también que ayudes a otros a creer en ti. Evangelismo, ¿verdad? Estamos diciendo, Dios, haga tu reino venir a los corazones de los que no te conocen. A tu propia salud. ¿Okay? Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es muy amplia, porque la Biblia nos la revela. Pero lo principal, Dios quiere que todos sean salvos por medio de la fe. Así que cuando decimos hágase tu voluntad, estamos diciendo Dios, que salves a todos. O sea, que hagas creer a Jesús a lo más posible. Ok, entonces tenemos, ¿cuáles partes de la oración se refieren a la obra que hace Dios para impedir la falta a falsos maestros? El otro lado de la moneda, ¿verdad? Primero pedimos que Dios hace llegar la verdad a muchos, pero con lo mismo estamos pidiendo que Dios impida la mentira, porque eso es destructiva y dañina para los almas. Y las mismas peticiones piden eso. Santificado sea tu nombre. Estamos diciendo, toda persona que te da un mal nombre, Dios, con mentir sobre ti, que le calles la boca, que le impidas de decir esas mentiras, para que tu nombre sea santificado. Vénganos tu reino. Con pedir eso estamos diciendo, el reino de Satanás, que se promulga con las mentiras de rostros falsos, que derrumbes ese reino, Dios. Que destruyas el reino de Satanás en tu corazón. Hágase tu voluntad. Estamos diciendo la voluntad del diablo, de la carne, del mundo pecaminoso, de dejar a las personas en su incredulidad, que impidas esa voluntad y que se haga la tuya en cambio. Dios. También podríamos incluir aquí, no nos dejes caer en la tentación. Una tentación para todos nosotros es decir lo que la gente quiere escuchar en vez de la verdad sobre Dios. Así que estamos pidiendo, Dios, nunca me dejes caer en la doctrina falsa. Tampoco. Muy bien. ¿Qué partes de la oración se refieren a mantener la unidad entre los creyentes? A ver, les voy a dejar a contestar eso. Hay una petición en el Padre Nuestro que nos ayuda a mantener la unidad entre los creyentes. ¿Qué piensan? Por ejemplo, como dice, perdona nuestros pecados o perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los deudores o los pecadores. Sí, yo pienso en el ejemplo, o sea, sucedió mucho en mi iglesia en Houston, pero sucede mucho en muchas iglesias, en toda iglesia. Una forma en que el diablo obra es entre dos creyentes, uno dice algo que ofende al otro, luego están en sí, guardan rencor y no hablan, y esa división es algo dañino para la iglesia. ¿Cómo se sana? Pues cuando los dos se perdonan de corazón. Entonces estamos pidiendo con esta petición, perdona nuestras mentiras, así como nosotros a nuestros deudores. Estamos pidiendo, Dios, yo sé que me has perdonado a mí. Ahora ayúdame a perdonar a los demás. Esos dos hermanos en la fe que están peleando, cuando oran esto juntos, deben arrepentirse. Y después de orar, amén, deben de acercarse el uno al otro y decir, perdón, seamos reconciliados. También
el mero Padre nuestro, ¿verdad? Hijos de Dios, somos parte de la misma familia eterna. ¿Cómo vamos a guardar? Vamos a vivir en paz. Entonces, recordamos con eso. Somos uno, debemos permanecer. Muy bien. Ok. Siguiente pregunta, entonces, y luego tomamos sus preguntas en el Padre nuestro. ¿Qué partes de la oración se refieren a la protección de personas proclamando el Evangelio? ¿Qué piensan? ¿En qué partes de la oración estamos pidiendo protección para nosotros y otros creyentes? Cuando dice, no nos dejes caer en tentaciones, Muy bien. Ahí la más importante protección. Protégeme de peligros líbranos del mal. espirituales. Dios, ¿verdad? No nos dejes caer en confusión. Protégenos de peligros espirituales. El diablo, el mundo, la naturaleza pecaminosa, pues que nos tientan día tras día con el propósito de hacernos perder la fe en Cristo y con ello nuestras. Así que oramos en esa petición. Ayúdame a no ser más, no creer su Hay otra petición en donde pedimos la protección de Dios. Que líbranos del mal, o sea, que nos libre de los males. Bien, gracias. Líbranos del mal. Aquí se incluyen males físicos, o sea, enfermedades, accidentes, mal para el cuerpo o el alma. Líbranos de esos males. Hay tres formas, amigos, en que Dios contesta esta petición. Y es muy lindo considerar. Primero, Dios contesta esto con apartar el mal de nosotros. O sea, oramos, líbranos del mal. Tal vez Dios contesta esa petición con prevenir un accidente mientras nos dejamos de la iglesia a la casa. Él no permite ese accidente, así nos libra. Otra forma en que Dios contesta esta petición, permite el mal, pero lo convierte en un bien. Permite el mal físico, pero lo usa para bien espiritual. Tal vez Dios nos deja caer enfermos por un tiempo, para fortalecer nuestra fe, hacernos acercar más hacia Él. Y cuando ya ha servido su propósito, se quita el mal de nosotros. Pero así convierte el mal en un bien. Es la segunda forma en que Él nos libra de él. La tercera es cuando nos lleva a la muerte. Dios nos libera de todo el mundo, contraernos a la perfección del cielo, donde no hay malas cosas. Bien, podríamos decir que también con el pan de cada día damos estamos pidiendo la provisión de Dios. Estamos pidiendo que Dios nos da lo que necesitamos para el día de hoy. Sea techo, comida, ropa, y que estemos contentos y damos gracias a Dios por esa provisión. Estamos pidiendo que Dios nos provea nuestras necesidades. Alguien en la clase de la mañana preguntó, ¿es malo entonces preguntar por un carro de lujo en la oración? Pedir un carro del año, Toyota. Yo le dije, pues, en sí Dios no prohíbe peticiones, pero tiene que evaluar uno sus motivos también. O sea, ¿está pidiendo eso para la gloria de Dios y para el bien del prójimo? ¿O por egoísmo, por avaricia, para vanagloriarse? ¿De verdad necesitas un carro de lujo de la vida? Entonces, podría revisar. Jesús aquí nos enseña, pedimos lo que necesitamos y el contentamiento para lo que
Te pidan carros de lujo. Él dice, pidan el pan de cada día. Y Dios le va a dar. Hay un buen proverbio en donde el que escribe el proverbio dice, Dios, no me hagas rico para que me ponga mi corazón en ellos. Tampoco me dejes en pobreza para que tenga que robar. Más bien, dame el pan de cada día para que esté contento. Buena oración. No es malo pedir cosas terrenales, pero recordemos que Dios tiene una bendiciones mucho más grandes que dar que un carro de lujo. Tiene perdón de pecados, vida y salvación. Tiene una fe más fuerte y paz espiritual y alegría sin ninguna cantidad de cuando estamos pidiendo de Dios cosas mejores y más importantes. Y Jesús nos muestra eso con la oración del Padre nuestro. Cuanto a lo terrenal, solamente hay una petición. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y todas las demás tienen que ver con el Espíritu. Porque estas son las bendiciones. Ok. Por fin, ¿qué partes de esta oración se refieren a nuestra confianza en que Dios nos escucha y contesta nuestras oraciones? Dos partes en particular. Primero, nuestro Padre nos recuerda que Dios nos escucha porque Él es nuestro Padre bondadoso y nosotros sus hijos amigos. ¿Qué padre, si su hijo pide pan, le dará una piedra? Dijo Jesús. Sabemos que Dios nos escucha y nos dará lo mejor porque por medio de la fe somos sus hijos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Decimos. Con estas palabras recordamos, Dios es capaz de contestarnos. Sí, más que capaz, porque el reino, el poder y la gloria son suyos, y siempre han sido y siempre serán. También con el amén. ¿Alguien sabe lo que significa amén? Es agradecer, Perdón, Freddy. agradecer. Amén. Ah, bueno, es bueno agradecer, pero amén no significa agradecer, tiene otro significado. ¿Quién más sabe? ¿Rolando? ¿Sí? Sí, parece que amén significa así sea. Excelente. Sí, sí, así sea o es cierto. Entonces, así sea o es cierto, expresa nuestra confianza. Que al terminar la oración, sí, Dios nos escucha y nos contesta. Y tenemos esa confianza porque hermosamente Jesús nos enseñó a orar conforme a la voluntad de Dios. Cada petición en el Padre nuestro conforme 100% a la voluntad de Dios. Dios quiere que su nombre sea santificado y no maldecido. Dios quiere hacer venir su reino hacia nosotros. Quiere fortalecernos. Dios quiere que su voluntad se haga. Dios quiere y promete darnos de cada día. Dios promete perdonar nuestros pecados. Dios promete ayuda en toda tentación. Dios promete su protección contra todo mal. Así que estas promesas y palabras de Dios ya están. Pedimos estas cosas porque reconocemos que Dios nos lo quiere dar por medio de esta oración. Pero al terminar podemos decir, amén, Dios me va a dar lo que pedí, porque ya lo prometí. Expresamos que muy bien. Veo que hay algunos aportes en el chat. Sí, Rosita contestó correctamente. Amén significa así sea. O sea que esto es cierto. Muy bien, me parece que contestó correctamente a otras preguntas también. Gracias, Rosita, por estar aquí. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el Padre Nuestro antes de terminar?
Adelante, Rolando. ¿Cuál es su pregunta? Sí, pastor, en la parte donde el Padre Nuestro dice, así en la tierra como en el cielo, y uno piensa, ¿cómo es el cielo? Y uno va a Apocalipsis, donde dice que las criaturas de Dios o los seres vivientes están haciendo allá la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería que una de esas seres vivientes viniera a la tierra y nosotros lo viéramos cómo hace la voluntad de Dios y cómo veríamos que su prioridad es Dios? Desde que abre los ojos se piensa en Dios y vive todo el día para la gloria de Dios, y qué ejemplo nos darían de hacer la voluntad de Dios en el cielo, para que así como la hacen estos seres allá, nosotros lo podamos hacer acá en la tierra. Perdón. Ese es el sentido de esa. Los ángeles y los creyentes que ya pasaron al cielo. En la presencia de Dios no pecan. Son perfectos. Entonces se cumple perfectamente allá. Dios. Queremos que se cumpla perfectamente aquí en la tierra, pero sabemos que acá en la tierra hay enemigos de Dios que no quieren que se cumpla. El diablo, el mundo pecaminoso hasta nuestra misma naturaleza. Pedimos que Dios impida y se oponga a esos enemigos para que se cumpla la tierra también. La pregunta en el chat de Rosita, yo preguntaría si existe alguna frecuencia con la cual la deberíamos hacer. Jesús simplemente dice, cuando oren, oren así. Entonces él no dice cada vez que oren, tampoco dice cada 5 días. Él simplemente quiere que lo utilice. Semejante a la Santa Cena, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente debemos hacer? Jesús no dijo cada día, simplemente dijo, hagan esto. Y lo vamos a hacer con frecuencia. Igual, por Padre nuestro. Vamos a hacer con frecuencia. Hay forma de no repetirla de forma vana. A mí me gusta hacer una pausa después de cada petición y colocar otras peticiones personales. Por ejemplo, llegando a vénganos tu reino. Eso es que Dios me fortalezca la fe a mí y también a los creyentes y que deje a otros que me conocen. Al pedir esa petición, vénganos tu reino. Yo como pausa, y pienso, Dios, que fortalezcas en la fe a mi hermano Samuel, mi hermano Isaías, mi hermana Caitlin, mi hermano Miqueas, mi hermano Ethan, a sus esposas, sus hijos, a mis sobrinos, a mis papás. Pienso en mis amigos, que los fortalezcas en la fe de ellos. También pienso en personas que no conocen a Jesús en mi vida. Espíritu Santo, que hagas venir tu reino a ellos también. Así uno puede extender un poco más el Padre Nuestro y considerar el significado y la aplicación a la vida personal. A mí es muy grande. Pero sí, de cualquier forma que la podemos utilizar, que la utilicemos bien, orando de corazón y con frecuencia, pero no especifica Jesús la frecuencia. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo creo que con eso vamos a terminar, entonces vamos a concluir con una oración y luego, siendo esta la última clase, podemos despedirnos los unos de los otros. Oremos. Querido Señor Jesús, te damos gracias por bendecirnos con el privilegio de orar al Padre.
cualquier lugar, para cualquier necesidad. Pedimos que nos ayudes a utilizar la oración en general, más frecuentemente en nuestras vidas. También pedimos que nos ayudes a utilizar el Padre nuestro con más frecuencia. En esta oración nos enseñas a orar no solo por nosotros, sino también por otros. Nos enseñas a orar sobre todo para las cosas espirituales. También nos enseñas a orar para que otros sean salvos. Pedimos que podamos utilizar esta oración diariamente para tu gloria y para nuestro bien. Que nos bendigas a cada uno de los estudiantes presentes ahora, a sus familias, a ellos mismos, que los hagas crecer en su fe, en su conocimiento de ti, para que no les dejes caer en tentación ninguna, mas líbranos de todo mal, tus vidas. Todo esto por medio de la fe en ti, nuestro único y santo Señor. Bueno, muchas gracias. Podemos despedirnos los unos de los otros. Ha sido una gran bendición para mí estudiar la palabra con ustedes en este curso y enseñarles también, guiarles en el estudio. Espero en Dios encontrarlos a cada uno de ustedes en un curso y pronto también en la academia. Muchas gracias, Muchas pastor. gracias. Hasta Bendiciones. luego. Gracias. Una, Gracias una por todo, lección que pastor. me ha dejado mucho de nuevo. Muchas gracias. Excelente, Rolando. Gracias Gracias. por sí. Igualmente, Olga, que tenga buena noche. Gracias por su presencia y participación. No, gracias a usted, pastor. Se pasó. Muchas gracias por su paciencia con nosotros. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Igualmente, pastor, fue un curso muy provechoso y gracias por el curso. Espero otra vez de tomar otro curso con usted de nuevo. Y bendiciones. Excelente. Igualmente, Freddy, y gracias a usted. Qué bueno que pudimos vernos hace unas semanas y ahora tomar un curso juntos. Bendecido. Sí, igualmente me siento bendecido con usted, pastor Abraham. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Freddy. Sí, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todos. Muy bien. Buenas noches a todos. Gracias, pastor. En el chat escribí por si no me logra escuchar. Gracias por el curso y gracias a todos los hermanos que compartieron este estudio conmigo. Dios los Igualmente. bendiga. Igualmente. Sí, le escuchamos bien y claro y aquí al final. Entonces, pues bueno, que Dios le bendiga también. Y Mercedes aportó en el chat, gracias profesor, Dios lo bendiga siempre y todos los hermanos, y feliz viaje. Gracias Mercedes, ya sabe que estoy en el aeropuerto, que Dios nos bendiga. Muy bien. Ok, que tengan buena noche, chao, chao.